Bienvenidos a Genoma TV, el programa más programado de la televisión. Hoy tenemos el placer de tener en nuestro programa a dos grandes científicas, como son Jennifer Doudna y Manuel Charpentier. Estas dos científicas en el año 2012 han desarrollado una nueva técnica, la genética, por la cual se puede modificar el ADN. Comúnmente es conocida como bisturí molecular, aunque científicamente el nombre concreto es CRISPR-Cas9. Con él podemos modificar el ADN de manera precisa, eficaz y segura. A esto ha supuesto un gran cambio en el ámbito biotecnológico y sobre todo en la genética molecular. La historia de la ingeniería genética podemos decir que comienza en la década de los 70, cuando el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante marcó el principio de una nueva era en la biología. Es a partir de ese momento que los científicos podrían manipular el material genético y, así, capacitar el estudio individual tanto a nivel de estructura, organización y función, como de regulación, expresión y evolución de un gen. Así pues, hoy en día, somos capaces de mutar de forma dirigida los genes y obtener el cambio deseado en la secuencia que implique, a su vez, el cambio fenotípico específico requerido por el investigador. Con el avance de la ingeniería genética, aparecen nuevas técnicas más eficaces y económicas, que tendrán como fin el poder manipular el material genético de cualquier célula. Estas técnicas de edición genómica se basan, en su mayoría, en enzimas nucleasas programables como meganucleasas, las nucleasas con dedo de zinc y las que intervienen en la técnica en la que hoy nos centraremos, las nucleasas Cas asociadas a CRISPR. Tenemos con nosotros ya a Manuel Charpentier. Sin embargo, su compañera Jennifer Doudna no ha podido estar hoy aquí, pero vamos a hablar con ella mediante Skype. Bueno, lo primero de todo, me gustaría que nos hiciera una pequeña introducción acerca de esta técnica que habéis desarrollado y que os ha permitido obtener el premio Princesa de Asturias este año, en 2015. Bueno, pues primero lo que voy a hacer es un pequeño recorrido el cual nos ha llevado este sistema, y para ello me voy a hacer uso de la pizarra para aclarar todo. Muy bien. Bueno, allá por el año 1987 se reportó la existencia de una secuencia repetida de 29 nucleótidos espaciadas por unos espacios de 72 nucleótidos, y todo ello se descubrió en el ADN codificante del GNA de las células de coli. Entonces, a medida que en los 90 pues, se empezó a secuenciar hasta un 40% de la bacteria y un 90% de las arqueas, se determinó que esta secuencia aparecía hasta 2002. Entonces, en el 2002, a esta secuencia de este locus se le denominó CRISPR, es decir, agrupaciones de repeticiones cortas palindrómicas regularmente interespaciadoras, ¿vale? Que son estas de aquí. Entonces, a su vez, con la comparación de diversos genomas de distintas especies, se llegó a la conclusión de dos cosas. Primera es que precedentes a esta secuencia CRISPR que hemos dicho, había una secuencia africana AT en la base AT que fue la denominada líder, y después, flanqueando anteriormente a esta secuencia líder, había unos genes codificantes de proteínas que actuaban como un único pelón y que daban lugar, se denominaron genes Cas porque daban lugar a proteínas posteriormente denominadas Cas. Entonces, este ADN, una vez se transcribe, da lugar a un precursor llamado pre-cRNA, que dice aquí, y después eso madura y se convierte en el cRNA. En 2005, a través de diversos análisis bioinformáticos, se llegó a la conclusión que los espacios entre las secuencias CRISPR eran homólogos a secuencias de plásmidos o de ADN vírico. Entonces se constató que aquellos patógenos que tenían dichas secuencias eran capaces de infectar a las cepas que tuvieran la misma secuencia homóloga en su locus CRISPR. Entonces se llegó a la conclusión, por tanto, de que este sistema CRISPR era un sistema de defensa adaptativo de la célula contra ADN externo. Poco a poco, tras descubrir que existía este mecanismo de defensa por parte de la bacteria, pues se empezó a indagar en cómo funcionaba dicho mecanismo de defensa. Entonces,
ese mecanismo, cosa de 3 etapas, claramente diferenciadas, y cada una pues tiene sus procedimientos asociados. Entonces, fundamentalmente esta respuesta inmune depende directamente de las proteínas K, que actúan como nucleares, y a bote pronto tenemos otro elemento. Entonces, la primera fase es la inserción e integración de los espaciadores por parte del fago. Después, se da frío y finalmente madura y da lugar a un RNA. Este se asocia con las proteínas K para dar especificidad a la respuesta inmune. Y después, la última fase es la de la activación de una serie de mecanismos que inactivan y degradan el ADN, en este caso es el ADN del fago, que se degrada. Entonces la tenemos. Ahora vamos a intentar conectar con Jennifer, si lo que nos lo permite, y ella nos va a hacer un poco lo que nos introduce aquí. Conectamos. Hola chicas, me pilláis trabajando, como veis estoy muy ocupada, pues eso, creando nuevos sistemas para poder modificar el ADN, así que bueno, no he podido asistir ahí al plato, estoy muy ocupada realmente. Pero bueno, espero poder ayudaros en esta videoconferencia a aclarar un poco los términos que tan acertadamente ha introducido mi compañero Manuel, y espero que tengamos un rato distendido en el que pueda aclarar determinados conceptos del sistema que acabamos de descubrir. Pues muy bien, en la primera de las etapas se va a producir la adquisición de espaciadores, que son secuencias homólogas de las distintas cepas víricas que infecten a la bacteria, e introducción al locus de la bacteria infectada. Para seleccionar los espaciadores procedentes del ADN vírico se hace necesario un motivo que los distinga del resto. Este motivo se denomina motivo PAM y están en las cercanías de lo que se conoce como protoespaciador. El protoespaciador es una secuencia de ADN susceptible de ser incorporada pues, al locus de la bacteria. El motivo PAM, este motivo, no va a ser introducido en el locus, simplemente lo será el protoespaciador que lo acompaña. Los nuevos espaciadores que adquiere la bacteria se incorporan en el extremo de una secuencia conocida como líder que está en el locus CRISPR. Los espaciadores se incorporan de tal forma que se alejan de esta secuencia cada vez. Esta secuencia líder es la que marca el punto de inserción de nuevos espaciadores. Empíricamente se demostró que su delección imposibilita la aparición de nuevos espaciadores. Por tanto, está más que demostrado que la secuencia líder es la que nos va a indicar dónde se introducen las nuevas secuencias. De esto se van a encargar unas proteínas Cas, Cas1 y Cas2 que aparecen en todos los tipos de sistema CRISPR. Existen 3 sistemas, 1, 2 y 3, después lo voy a desarrollar un poquito más, pero bueno, que son estas 2 exonucleasas que aparecen en las bacterias que presentan el sistema CRISPR, las que se encargan de la adquisición de nuevos espaciadores. En la segunda etapa se va a producir la expresión del ARN precursor y la biogénesis del cRARN maduro. En primer lugar, se va a transcribir el ARN precursor a partir de un promotor situado cerca de la secuencia líder, esta secuencia que decíamos que marcaba el punto de inserción de nuevos espaciadores. Gracias a la naturaleza palindrómica de este ARN precursor, va a adquirir una conformación con horquillas en su estructura y esto va a facilitar su posterior procesamiento. Por ejemplo, en E. coli, este procesamiento lo protagonizan unas proteínas denominadas Cas-A, Cas-E, que van a realizar, pues eso, lo que viene a ser el procesamiento necesario para pasar desde ARN precursor hasta los distintos cRARN maduros. Esto lo realiza realizando cortes en las repeticiones. Una vez que obtenemos los distintos cRARN, estos suelen sufrir un procesamiento exonucleotídico, es decir, van a perder parte de la secuencia de nucleótidos. Siempre se dejan 8 nucleótidos en el extremo 5'. Estos 8 nucleótidos sirven y son útiles para el reconocimiento de la máquina encargada de silenciar el ADN exógeno, el vírico, y además evitan la respuesta autoinmune del organismo. Pues muy bien, una vez que está producido la etapa de adquisición y de expresión de este cRARN, va a formar complejo con determinadas proteínas Cas, de tal forma que estas proteínas que tienen actividad exonucleotídica van a tener una especie de guía
por complementariedad de bases, este guía es el CRARN, que los va a llevar de una forma mucho más eficaz hasta el ADN foráneo, hasta el ADN vírico. Este ADN vírico va a constar de la secuencia PAM, esa secuencia que no introducíamos en el locus de la bacteria. La secuencia PAM es importante que esté junto al protoespaciador Diana, junto al ADN vírico que es Diana de este complejo exonucleotídico. ¿Por qué? Porque la bacteria es así como va a diferenciar el ADN foráneo del ADN propio y va a evitar la respuesta inmune contra su propio ADN. El motivo PAM es importante que aparezca junto al protoespaciador Diana del ADN vírico. Bueno, de hecho, se han realizado estudios que demuestran que si se produce algún tipo de mutación puntual sobre el motivo PAM dentro del ADN vírico, no se produce la actividad exonucleasa de las proteínas Cas contra el ADN foráneo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que han desarrollado las bacterias para evitar pues destruir su propio ADN. Entonces es importante que ese motivo PAM esté presente en el ADN Diana. Bueno, su compañera ya te ha explicado cuál es el origen natural de toda esta técnica. Sin embargo, me gustaría saber cuál es el fundamento de su uso de forma cotidiana. Bien, pues el conocimiento de cómo actúa y cómo funciona este sistema, incluso muchos a los científicos de que esto podría ser una herramienta útil para la edición genética, ¿no? Entonces, esto debido a que, como hemos dicho anteriormente, tiene varias fases. La primera es que reconoce material genético exógeno, es capaz de incorporarlo y es capaz de reconocerlo mediante el apareamiento de bases y cortarlo por ahí. Entonces, este último paso, el de reconocer por el apareamiento de bases y cortarlo por ahí, pues es el que realmente se ha utilizado para el procedimiento que va a aplicar esta compañera. Y este procedimiento que vamos a explicar completamente el CRISPR tipo 2, que es el que va a explicar ahora Chino. Bien. Sí, de hecho aquí he preparado un esquema para poder explicar un poco más claramente lo que vienen a ser los distintos tipos de sistema CRISPR que presentan las bacterias y las arqueas. Esta clasificación, como podemos ver en la imagen, está basada en la filogenia y en el contenido y organización que tenga el locus de la bacteria o arquea. Todos los sistemas CRISPR, hay 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tienen en común que el mecanismo de actuación se produce en 3 pasos, el de adquisición, expresión e interferencia, que ya he explicado, y además todos presentan las secuencias Cas1 y Cas2. Estas serán las proteínas exonucleasas que cortan el ADN invasor, el ADN vírico, y que lo insertan en los arreglos de CRISPR, del locus. Realmente el que nos interesa para el sistema artificial que hemos desarrollado es el tipo 2. Este tipo 2 tiene ciertas peculiaridades que no son de utilidad. La primera de ellas es la proteína Cas9, que es una nucleasa específica de este modelo. Cada uno de los tipos tiene una nucleasa Cas específica, pero bueno, solo nos interesa la del tipo 2. Además, otra de las peculiaridades es que la molécula de CRARN no va a actuar sola, sino que va a interaccionar con una molécula de ARN transactivador. Esta molécula de ARN transactivador se asocia con el CRARN para formar un ARN dúplex. Y será este ARN dúplex el que se asocie con la proteína Cas9 y generarán cortes de doble cadena, esto ya lo sabemos, en el ADN foráneo. También comentar que este ARN transactivador se va a transcribir a partir de una secuencia nucleotídica que está aguas arriba del locus CRISPR-Cas, que no lo había comentado. Bueno, lo fundamental para que se desarrolle este mecanismo primero es conocer el mecanismo de funcionamiento de las endonucleasas, en este caso una endonucleasa de diseño. Este procedimiento tiene 2 pasos cruciales y el primero de ellos es el corte que se produce por la asociación de la Cas9 con el sgRNA que hemos añadido ambos nosotros, y donde el sgRNA es una cadena catenaria que hemos unido mediante un lazo y esta es la que guía a la Cas9 para formar un complejo y producir el corte. Entonces, una vez producido el corte, se da lugar al mecanismo de reparación del ADN que tiene la propia célula. Entonces, este mecanismo de reparación puede seguir 2 caminos dependiendo de si hay un molde de reparación que nosotros incluyamos, que es lo que consiste este procedimiento, o si no lo hay. Entonces, el primer camino es cuando no lo hay, que es por reparación al unir hechos no homólogos. Entonces, esto puede dar lugar a knockouts, es decir, que la proteína no se deforma, no se traduce, por ejemplo, por una adición de un contexto prematuro.
Y después hay otro camino, que es aquel que nosotros queremos conseguir, que consiste en añadir nuestra secuencia MOL que el investigador quiera añadir ese ADN, y finalmente se añade y obtenemos nuestro ADN catenario montado con la secuencia que tenemos. Muy bien, pues para que el sistema de edición genómica realice los cortes en el ADN, son solo necesarios dos instrumentos, realmente. La proteína Cas9, que ya hemos explicado, y el ARN guía, que como hemos dicho es de tipo dúplex. Voy a explicar un poquito lo que vienen a ser las particularidades de este ARN. Aquí vemos en este esquema, aquí aparecen nuestros nombres y el año en el que lo hemos realizado. Pues bueno, en este esquema aparecen las dos posibles estructuras que puede formar el ARN guía. Su forma original, en la que aparece de forma natural en las bacterias, que es el cRARN tra-cRARN dúplex, que es la estructura dúplex que forma con el ARN transactivador, y aquí una forma que hemos creado de forma pues artificial. ¿Cómo lo hemos hecho? Es una quimera creada a partir de la fusión del ARN transactivador con el cRARN, y estos se unen mediante un lazo de unión que se denomina linker loop, que está aquí. Ambas formas de ARN guía van a tener en común los extremos 3' y 5'. Estos están muy conservados y es importante que mantengan su secuencia. En el extremo 3' hay una estructura bicatenaria y es la que facilita la unión con la proteína Cas9. En el extremo 5', por su parte, hay 20 nucleótidos muy conservados que no tienen por qué estar perfectamente complementarios, pero que son de alta importancia para la unión e interacción con el ARN foráneo, con el ADN vírico, que es en el extremo 5'. Muy bien, es importante conocer la estructura de este ARN guía, porque bueno, va a ser fundamental en el sistema artificial, el que vamos a utilizar para modificar el ADN. Entonces, ¿cómo realizamos la construcción de este sistema artificial? Pues voy a explicar dos posibilidades. Mediante plásmidos que contienen vectores de expresión o mediante proteínas de fusión en el que el sistema CRISPR se va a fusionar con una proteína que puede atravesar fácilmente las membranas celulares. Bueno, voy a pasar un poco a la explicación de cada uno de los sistemas. Veréis, aquí podemos ver el plásmido PX330, que ha sido desarrollado por el laboratorio FengSang. Es un laboratorio pues, de tipo biotecnológico. Este plásmido contiene las secuencias de ADN, tanto de SG-ARN, que es el ARN dúplex que hemos fusionado mediante una quimera, como la secuencia de ADN de la proteína Cas9. ¿Qué ocurre? Que nosotros queremos expresar tanto el ARN como la proteína. Entonces necesitamos promotores para ello. Para el SG-ARN necesitamos este promotor U6, y para expresar la proteína vamos a utilizar un promotor procedente de pollo, que es este, el CBH. El plásmido puede llegar a albergar hasta 7 SG-ARN distintos, de forma que en un solo vector de expresión conseguimos una acción nucleasa dirigida a múltiples dianas, tantas como SG-ARN distintos estén codificados en PX330. Por último, también se puede lograr la introducción de la herramienta a través de su conjugación con péptidos con capacidad penetrante a través de la membrana celular. En este caso, la proteína Cas9, purificada y ensamblada con el SG-ARN pertinente, forma una ribonucleoproteína y se conjuga de modo químico con el péptido penetrante, que actúa como guía para atravesar la membrana celular. Si esta fusión péptido-ribonucleoproteína simplemente se añade en el medio de cultivo, penetrará en la célula. Así que voy a tener que irme rápidamente. Muchas gracias por atenderme. Se me va a salir del maldito... Bueno, y ya para terminar, ¿qué consejo le darían a los jóvenes que comienzan su carrera científica ahora? Bueno, pues nosotras creemos evidentemente en la persistencia y en que cada uno pueda conseguir su propio interés. Es decir, no hay que tener miedo al fracaso y así poder desarrollar nuestra experimentación científica. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. A ti y a tus compañeros, creemos que podáis seguir desarrollando esta técnica y que nos vemos pronto. Acabamos ya este programa. Muchas gracias por vernos, como siempre. Y el próximo día tenemos una entrevista a jóvenes de la Pablo de la Vida de Sevilla, que estudian biotecnología y que nos van a demostrar una nueva técnica con la cual se generan células que son capaces de generar células para técnicas anticarícias. Bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.